I'm back. Te dirán que ese era el invento que tengo yo hoy. Pues mira, fácil y sencillo. Mira, pueden ver cómo está virado. Desde acá pueden ver cómo está virado a las bases. Esto lleva unas bases por debajo que asegura esto el frame. Y las ambas están viradas, dado el impacto que recibió. Vamos a ver si las enderezamos y logramos arreglar eso. Vamos a ver cómo veo con el invento, porque creo que voy a tener que sacar el tanque hidráulico que está ahí. Y voy a tener que, para poder sacar esto para afuera y arreglarlo afuera, que va a ser lo más fácil para mí. Pero vamos allá, vamos a ver qué metemos mano. Ahora lo que tengo que es descansar del tanque hidráulico. Sacar esto que está aquí. Estas bases, estos angulares, no angulares, estos son unos locks, unos cam locks, unas bases de ajuste, le puedo llamar. Son originales de Jordan. Y esto vale un billetal. Estas basecitas valen un billetal. Cuídalas con tu vida. Esas bases, si tienes rota, las venden. Al igual que esto lo venden también. Casi todo lo venden. Ahora, a que esto baje. Y al bajar, miran, el tanque dice se está moviendo. Digo, perdón, el tanque hidráulico se mueve. No sé si puedan verlo, vamos a echarlo un poquito para el frente. Ahí está. Lo que voy a hacer es que voy a dejarle. ¿Sabes qué? Lo voy a levantar y voy a subirle una más. Es lo que voy a hacer. Ahí está. Para que el hidráulico caiga. Lo mismo en esta. Lo que quiero es subirlo. Y así se nos va a hacer mucho más fácil poder sacarlo. ¿Vieron? Ya ahí está ready. Ahora lo voy a llevar hacia allá. Hacia el lado de allá, déjame sacar la caja de herramientas, la niquelada, y llevamos la base para allá. Pero antes de sacarlo para allá, sacar estos tornillos, que de hecho se los tengo que poner nuevos. Estos tornillos están podridos. Ya la rosca se fue 17 y no los pienso. Esto es bien importante, mira cómo se come la rosca. Yo no pienso usarlos otra vez para atrás porque literalmente aquí es donde la plataforma descarga. Que si tú montas un Bobcat, un skid steer, algo heavy allá atrás, aquí donde ya descansa con lo heavy. Que tiene que estar bien, esto tiene que estar bien ajustado y bien puesto. Ya tengo la base fuera. Ahora es vamos a enderezar esto. A ver si lo logro soltar para que se vea mejor. Y estas bases yo creo que las voy a tener que picar. Que es el plan que tengo, picarla para subirla acá, para montar esta caja de herramientas acá arriba. Vamos a ver cómo yo puedo arreglar esto. Sí, esto está rajado, roto acá abajo. Ya. Vamos a ver si con caliente. Wow. Me la pusiste difícil. Está bien dañado. Y estos angulares, para yo conseguirlos, puede tener que un sitio de metales. Porque no los venden por ahí. Vamos a ver si lo podemos arreglar. Vamos a ver si podemos arreglar. 1, 2, 3. Bueno, vamos para la mesa de trabajo. Vamos para allá. A ver si lo logramos enderezar. 1, 2, 3.
Bueno, ya lo saqué. Lo tengo en la mesa ya seteado. Y está bien feito, bien malito. Está craqueado a vuelta redonda. Cuando lo saqué, logré ver más cosas que no veía por arriba. Esto tiene un crack que corre por debajo del angular. Voy a tratar de despegar este angular. El angular que está malo es este. Lo voy a tratar de despegar para enderezarlo. Tratar de enderezarlo, soldarlo. Vamos a ver, estas bases también las tengo que quitar para poder tener espacio en él. Vamos a empezar el proyecto. Aquí tenemos el primer lado. Mira cómo el impacto fue tan grande que dobló y rompió aquí. Está doblado, si miran, está completamente doblado. Y pueden ver el ángulo, cómo él viene de aquí, baja y vuelve y cae en los flats. Ya él aquí está roto por completo. Pueden ver, todo eso es un crack. Literalmente, él estaba corriendo por Espíritu Santo. Si yo le montaba algo bien pesado, esto sí va a acabar de romper. Porque por más que esté bloqueado, él sigue haciendo fuerza. La plataforma sigue haciendo fuerza aquí. Para eso le montaron estas bases. Estas bases donde la plataforma entra aquí. La plataforma entra y bloquea aquí mismo. Ya pueden ver roto. Mira el crack aquí. Tengo el angular. Con ese angular empezamos el proyecto. Ahora a arreglar la base donde descansa la plataforma, que bloquea cuando ella está montada en el camión. Por ende, cuando tú montas un carro, un equipo, lo que sea, y la cama descansa y bloquea en el camión, esa base es la que está dañada. Si esa base se rompe por completo y tú tienes algo pesado ahí adentro, la plataforma de al frente se puede salir, puede romper botella, puede romper los fijos de atrás donde ella hace el... En inglés se le llama el fulcrum, que es donde si tú coges un columpio en el medio, el sub y baja en el medio es donde está, que diferencia peso. Si está más liviano al frente, más pesado atrás, y ahí tú juegas con él. Eso que sería algo así. Pero anyway, si esa base al frente se rompe, le estás haciendo demasiado peso atrás y va a romper la plata. Dependiendo del peso que tú tengas allá atrás, va a romper y se te puede salir lo que tú tengas montado atrás. Esto es seguridad, esto es safety. Por algo hicieron esos locks al frente. Vamos a estar arreglándolo. Se los voy a enseñar bien detallado lo roto, los cracks que está eso. Vamos allá. Vamos a cortar. Yo lo que voy a hacer es que voy a cortar donde el angular se engancha, lo despego, le pego el angular nuevo y prego con las bases después. Ese es el plan hasta ahora. Vamos a ver si me sale. Vamos allá, vamos a ver si logro. Con la plasma que yo tengo, supone que corte. Porque esta plasma corta hasta 3/4 y esto es 1/4 de espesor. Pero si vieron todo este posconero, toda esta soldadura, ellos trataron de arreglarla. Aparentemente lo que puedo ver, ellos trataron de arreglarla, pero eso fue un resuelve.
disculpen el reguero otra vez. Ya la base, mírenla ahí, está en el piso. Miren la base ahí. Se me echan un poquito para atrás para que puedan ver mejor. Esa es la base. Ya la base está quitada, está tirada al piso. Esta es la que estaba dañada. Ya montamos el angular, ya lo tengo cuadrado, ya lo tengo nivelado. Ahora voy a soldar, coger unos puntos de soldadura y hacerlo fijo. Vamos allá, vamos a soldarlo. Quiero darle unos puntitos de soldadura para asegurarla y nos movemos. Ponerme el gorrito. Prender la maquinita. Ya está seteada. Ya está seteada más o menos. Vamos a darle a ver si me brega ese seteo. El ground está puesto. Vamos a darle. Bueno, ya el angular está puesto, está montado. Miren aquí completo, ya está montado. Todavía no lo he picado, eso lo voy a dejar para lo último, para picarlo para que mache lo largo de ambos lados. Lo más importante fue que cuando yo saqué la medida que tiene que haber de este angular a este angular, tiene que ser 29. Pero ¿qué pasa? Que las personas que repararon esto, que trataron de repararlo, lo que hicieron fue que lo soldaron por arriba, por fuera, donde van las placas. Si se acuerdan, aquí van unas placas de goma. Pues debe de yo sacar esas placas de goma que tenían un tornillo aquí, tenían 3 tornillos. Parece que yo no se da cuenta que no tenía 3 tornillos. Entonces, déjame enseñarle esto un momento. Estas son las placas. Estas placas es donde la cama entra por allá y va, raspa aquí y asienta y loquea. Pues, ¿qué pasa? Si ustedes miran bien detallado estas dos, van a ver que hay diferentes size. ¿Por qué hay diferentes size? Porque ellos deben de sacar esto que es de goma y se va a derretir con caliente, y más cuando tú estás soldando. Ellos derritieron esto aquí tratando de arreglar el crack por encima. Y lo único que tenían que sacar eran 3 tornillos. 1, 2 y 3. Sacaban esos 3 tornillos y eso salía sin ningún problema. Ahora, aquí esto estaba cubierto y machaba el color. Pero con todo y eso, lo que tienen que meter una llave Allen y salía, mano. Esto es algo tan sencillo. Y esto vale par de pesos. Lo dañaron aquí. Pero gracias a Dios que el canto que le falta no es ni casi una pulgada. Que todavía los puedo utilizar. Pero esto vale par de pesos. Por lo menos los voy a utilizar. Y si en un momento más adelante me dan problemas, es fácil. Saco los 3 tornillos y los reemplazo cuando los consiga. Pero hasta ahora creo que venden el que busqué era un kit completo. No lo venden individuales. Y vale par de pesitos esto. Aquellos que tienen grúas saben que esto vale par de pesos. En esa situación, al haber hecho la porquería que hicieron, que tiraron soldadura encima, tiraron como 6 capas de soldadura que vieron en el video anterior, que me tardé un montón rompiendo casi una pulgada de soldadura, pues al picar el crack fue tan grande que esto estaba deformado aquí y no me iba a dar 29 pulgadas. De la única manera que yo pude llevarlo a 29 fue poniéndole un angular. Esto tiene aquí un angular, tiene doble angular, tiene el angular normal y le puse un angular por debajo, 2x2, y lo soldé. Lo soldé completo. Antes de montarlo, soldé este angular primero y después le monté este y este lo soldé y rellené el espacio bien grande que quedaba, que era como de 3/4 el espacio que quedaba. Y eso lo rellené. Eso que esto tiene buena capa de soldadura. Está bien heavy. Como esto va por debajo, esto no se ve. Esto va pegado al chasis, esto no se ve. Eso no me preocupa. Lo importante era que quedara bien soldado. Entonces, está acá arriba, aquí estaba bien.
No tuve que hacer, lo que tuve que fue soldarlo por debajo y ya, aquí no tuve que poner un angular. Este estaba perfecto. Este quedó de show. Lo mismo, aquí le metí doble soldadura. Ya que esto es un cuarto espesor y este también es un cuarto espesor. Y aquí es donde la cama va a sentar. Si tú le pones, si yo le monto algo pesado a esta cama, que por lo menos lo pueda aguantar. Y ahí veremos si de verdad la soldadura quedó bien. En el lado de acá está bien, no tengo ningún problema. Ahora lo que voy es a transferir la otra parte de la soldadura del angular viejo, este que está aquí, este angular viejo.